epidemiológico, temas relacionados con la influenza y virus respiratorios. Otras líneas de interés son las ceras crónicas, tópicos relacionados con la epidemiología hospitalaria, el control de infecciones, los antisépticos y la calidad de vida. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales, de la American Society for Microbiology, de la Society for Hospital Epidemiology of America y de la Asociación Mexicana para el Cuidado y Cicatrización de Heridas. Pues como podrán ver, ha publicado muchísimos artículos, muchísimas conferencias y por tanto es por demás decir que es una investigadora muy importante en nuestro país y en este tema tan fundamental en los hospitales acerca de las infecciones relacionadas en ellos y que afectan la calidad de vida de los antibióticos y los hospitales, una convergencia peligrosa, y esto es lo que esperamos que como temática nos quede a todos muy claro y ojalá vayan preparando sus preguntas para poder aprovechar la visita que nos hace a la Facultad de Química de la UNAM, la doctora Diana Vilar Flores. Por favor, doctora, si nos hace un favor de dar su Muchas gracias. Un poco intimidada. Mi hermano es exalumno de esta facultad, por un lado, y tener que hablar de algunos de los temas que habitualmente yo trabajo con gente no médica que no está en mi propia área, sí me generó un poco de estrés. Pero debo confesar que también me da mucho gusto que me hayan invitado a hablar de lo que a mí me gusta, con un público pues que entiendo que es esencialmente no médico, pero que pueden estar relacionados con esto. Yo les quisiera preguntar algunas cosas. ¿Alguien de ustedes tiene algún familiar, conocido, colega, amigo que haya adquirido una infección en el hospital? ¿Okay? 1, 2, 4. ¿Y cómo les fue? Mal. Okay. ¿Y conocen a alguien que haya tenido una diarrea por Clostridium difficile? Sí. Y ahora les voy a hacer otras dos preguntas. ¿Cuántos de ustedes han tomado antibióticos en los últimos 3 meses? Ay, caray, son muchos. Y adivino que lo tomaron muy probablemente por un catarro. Bueno, entonces creo que vamos bien. Bueno, no vamos bien para la conferencia, pero no vamos bien en el fondo del problema. Bueno, de acuerdo. En los próximos minutos voy a tratar de expresar por qué son importantes las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Y ahora tiene este nombre tan rimbombante porque hasta hace relativamente pocos años las infecciones realmente se adquirían, o sea, las que estaban relacionadas a los cuidados de la salud se adquirían en el hospital. Pero la realidad es que con las conductas actuales y las tendencias actuales, los pacientes cada vez tienden o están menos en el hospital y tenemos más unidades ambulatorias, etcétera, donde también nos podemos infectar. Voy a hablar de las infecciones más comunes para aterrizar en lo que es la diarrea por Clostridium difficile. Y finalmente, no se puede hablar hoy de infecciones relacionadas a los cuidados de la salud y de la diarrea por Clostridium difficile sin mencionar un problema que es un problema de salud pública mundial, que hace apenas 8 días llevó a los miembros en Asamblea General en la ONU a reunirse, lo que sucede muy pocas veces, estar de acuerdo en un tópico, que si nosotros no atacamos este problema hoy, para 2050 podemos no tener ningún antibiótico útil. Entonces no es un problema menor. Bueno, la medicina moderna, o sea, la atención médica moderna, sería impensable actualmente sin los antibióticos. Sería impensable
Y muchos de estos dispositivos, como catéteres vasculares, sondas, ventiladores para todos aquellos pacientes, que se esperan, por ejemplo, pacientes críticamente enfermos que tienen que estar ventilados. ¿Cuántos de ustedes no conocen o tienen algún familiar que porta más de una o más prótesis, lentes intraoculares, etc.? Eso, es algo que vemos todos los días y como actualmente vivimos más, esto es muy probable que algunos de los que estemos aquí, unos más pronto que otros, acabemos requiriendo de, por ejemplo, una prótesis de cadera o de rodilla, de un lente intraocular. Espero que nadie de estos otros dispositivos. Pero bueno, esto también nos permite... Ahora, concomitantemente con esto, también se han incrementado los riesgos de infección relacionados al uso de muchos de estos dispositivos y a la misma atención cotidiana que tenemos en el hospital. En México, en el mundo, actualmente, por ejemplo, se hacen más cirugías que bebés nacen. Entonces, la cirugía por un lado resuelve, pero por un lado incrementa el riesgo de tener una infección. Las infecciones que se adquieren al recibir atención médica en un establecimiento de atención a la salud son infecciones asociadas o IAS, a las que me referiré. ¿Qué tan frecuentes son? Digo, aquí no sé cuántas personas sabemos, calculo que son unos 50 en este momento, y al menos 4 personas levantaron la mano diciendo que habían tenido algún familiar con una infección adquirida en un hospital. En Estados Unidos y en los países anglosajones se calcula que aproximadamente de 25 pacientes que entran al hospital, uno va a adquirir una infección relacionada con el cuidado. Sin embargo, en México se calcula que es uno de cada 20 e inclusive yo creo que hay muchos lugares en donde es uno de cada 20. ¿En quiénes ocurre más frecuentemente? No es exclusivo, pero cuando envejecemos y entramos en lo que se conoce como inmunosenescencia, en donde nuestro sistema inmune se va debilitando poco a poco, tenemos más riesgo de infectarnos por alguna de estas entidades. Y por otro lado, conforme envejecemos, tenemos que requerir de más cuidados de la salud y por ende somos más propensos a caer en un hospital y poder actuar con alguna de estas. Si recuerdan la primera diapositiva, pues les hablé de dispositivos, prótesis, etcétera. ¿Cuáles son las infecciones asociadas más frecuentes? Las infecciones del torrente sanguíneo, conocidas como bacteremias, son probablemente junto con las neumonías las más temidas por esto que es una urgencia infectológica. Tener bacterias en la sangre no es algo normal ni habitual y requiere una acción rápida porque nos puede matar. Otra muy común, que verán que actualmente es un problema de salud pública y que además genera un gasto terrible, es la que le llaman la diarrea sanguinolenta. En inglés le han puesto hasta de bloody diarrhea, que por sí solo bastante estremecedor el título, que está vinculada al crecimiento. Actualmente en muchos hospitales es la causa número 1 de infección asociada a los cuidados de las infecciones de vías urinarias también. Es extraordinariamente frecuente que un paciente que va a cirugía le coloquen una sonda, la cirugía es un éxito, pero al médico se le olvidó que le pasó, o sea, él esa visita con todo el séptico y no piensan que tiene una sonda. O el médico o la enfermera o quien haya puso correctamente la sonda, pero no le dieron un antiséptico de buena calidad y entonces hay una infección de las vaginas. De hecho, en muchos hospitales generales, de hecho, esta es probablemente la... Tenemos las dos neumonías, que pueden ser tanto las neumonías que ocurren en un paciente que no está ventilado mecánicamente, como una muy temida como la neumonía asociada al ventilador, que además es una de las más caras. Y las infecciones quirúrgicas, excepto que sean cirugías muy grandes que toquen zonas como el corazón
como el abdomen o el sistema nervioso central. Con frecuencia no matan, pero con frecuencia causan muchísimos estragos en la calidad de vida de los pacientes y en la economía de las ¿Cuáles son los organismos más frecuentes que causan estas infecciones? Tenemos algunas enterobacterias, las más famosas, Escherichia coli, la neumonía, y estas además nos están ocasionando severos problemas por la alta resistencia que hay. En México, la Escherichia coli, productora de beta-lactamasas de espectro extendido, se ha vuelto un problema endémico. Endémico al punto que cuando se estudian aguas residuales, por ejemplo, se encuentran estas enzimas, estas beta-lactamasas de espectro extendido. Y tan solo les puedo decir que en un hospital, el 60% de las infecciones por Escherichia coli, que es el término más común, son productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. En algunos otros hospitales, las Klebsiella pneumoniae también no solo son frecuentes, sino, ya es uno que le han dado bastante publicidad estas últimas semanas en periódicos y los medios de difusión, son las enterobacterias productoras de carbapenemasas. Y esta producción de carbapenemasa nos está anulando una última línea de tratamiento que son los carpenémicos, de ahí viene el nombre. Y también en algunos sitios es un problema. Cuando la tenemos nos ponemos a temblar, porque nuestras opciones terapéuticas son. Otra bacteria extraordinariamente frecuente y que, por ejemplo, en infecciones quirúrgicas suele ser la causa número 1 es el estafilococo aureus. Muchos de nosotros en este momento podemos tener estafilococo aureus en la propia piel. Sin embargo, o sea, por ejemplo, si sufrimos una herida grave o si no nos dieron una buena antisepsia, por ejemplo, en el momento que nos operaron para ponernos una prótesis, podemos tener una infección por estafilococo aureus. Y tenemos otro problema, que también hay una proporción importante de estafilococos, tanto en la comunidad como en los hospitales, resistentes, que son los estafilococos resistentes a meticilina. Y aquí hay mucho por hacer para evitar que esto no suceda. Aquí tenemos al ya mencionado Clostridium difficile, tenemos también causa de infección frecuente en los hospitales Pseudomonas, y tenemos también los enterococos, que son otro grupo de gran positivos, que aunque son menos frecuentes, se han ido incrementando. Y tenemos el problema otra vez de resistencia, aquellos que son resistentes a la vancomicina. Y esto nos lleva al punto que si tenemos un paciente que se infecta, por ejemplo, por una de estas cepas resistentes, tenemos que recurrir en general a antibióticos mucho más costosos y más complejos para su suministración por razones de toxicidad o porque el paciente se tiene que quedar más días internado. Entonces hacemos una cascada. Aquí, solo para darles una idea, aproximadamente 1 de cada 9 personas que tienen una infección adquirida en el hospital morirá. Esto, si lo ponemos en números por internamiento hospital, no es nada despreciable, es aproximadamente el 3%. Y esto no necesitamos que la gente se muera para 1,000 euros. Y con nuestro peso tan bollante, si lo multiplican solo por 10, echen las cuentas. O sea, es solo el Clostridium difficile, que es el quebracabezas de la mayor parte de los hospitales actualmente, alrededor de $40,000, inclusive algunos reportan hasta $60,000 cuando uno de estos episodios es grave. Y en México se calcula que aproximadamente, pues hay que decir que la atención a la salud en México es proporcionalmente más barata que en Estados Unidos o en Europa, pero no así, no por eso es que cueste menos, proporcionalmente cuesta menos, pero el impacto es el mismo. Un episodio de neumonía aproximadamente nos está costando $8,000 y probablemente me estoy viendo, estoy subestimando esta. Y es sin decir los costos colaterales que esto genera, como los días que deja de trabajar, por ejemplo, familiar para poder cuidar a este paciente, el número de consultas que va a tener que tener posterior al. Entonces,
esto suena como que son muy malas noticias y que el problema es grave. Sin duda es un problema grave, pero sí quiero decir que en los lugares donde la gente se aplica, y existen unidades, existen equipos bien formados de control de infecciones, prevención y control de infecciones, donde además se juntan programas que incluyen una buena vigilancia, investigación, y se introduce una buena política de seguridad del paciente, en donde el punto número 1 es lavarse las manos con agua y jabón. Y aquí, primera lección, siempre que los vaya a un médico, los vaya a tocar o esté manipulando cosas, le piden por favor que se lave, si ya se lavó las manos, si no se las lavó, se los recuerdo. No tengan miedo, tenemos que empoderar a los pacientes. Esto claramente ha demostrado poder disminuir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Por ejemplo, este es un estudio reciente en donde si nosotros conjuntamos todos estos elementos como un buen programa de política de seguridad del paciente en el hospital, tenemos equipos bien formados en donde se hace vigilancia, se hace investigación, conocemos nuestra tasa de resistencias y atacamos en diferentes puntos, podemos, y lo hacemos de manera sistemática, porque como en este país todo es excepcional o dependiendo del director, pueden cambiar las cosas. Entonces, si esto continúa a lo largo del tiempo y somos sistemáticos, se pueden reducir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Y esto es, por ejemplo, infecciones relacionadas a catéter venoso central desde el año 2004 hasta el 2012. Y lo que pasa es que continuamente tenemos que estar reforzando estas medidas y viendo dónde fallamos. Donde más fallamos es en los procesos de atención. Cosas tan sencillas como no se lavó las manos pueden echar a perder una cirugía enorme que puede tener un enorme éxito en un paciente. Si hacemos una mala antisepsia de la piel, más no tuvimos cuidado con los antibióticos profilácticos, eso puede echar a perder un procedimiento. Pero tenemos que ver justamente estos procesos donde fallan. Si nosotros incidimos en ellos, regulamos algunas cosas modificables de factores de riesgo de un paciente, como pueden ver, pueden disminuir la cantidad de infecciones, en este caso relacionadas a catéter venoso central, a lo largo de los años. Y inclusive, por ejemplo, en líneas vasculares, se dice que puede aspirarse a lo que se llaman bacteremia cero, porque son muchos de los procesos que incluyen la colocación de un catéter central. Esto central me refiero que en vez de que se ponga en la vía periférica, se toma un vaso de gran calibre como la subclavia, se ponen aquí generalmente. Pero eso, claro, tiene entrada directa al corazón. Entonces, es una enorme responsabilidad tener un catéter central, una vía vascular central a un paciente. Y aquí tiene un ejemplo de lo que puede pasar. Por ejemplo, uno de los estudios más satisfactorios en mi vida justamente ha sido poder disminuir las infecciones asociadas a la mastectomía en mi hospital, y eso ha redundado en una mejor calidad de vida de las pacientes. Era terrible, o sea, perder un seno para las pacientes o quedar parcialmente mutiladas de un seno, infectarse y quedarse con un hoyo que era espantoso, se veía, olía fatal. Y haciendo cosas muy claras de esto tiene que ser así, no es posible que esto no esté estéril, logramos disminuir en más del 50% las infecciones afectadas. Y aquí lo que les decía, en Estados Unidos las infecciones relacionadas al catéter venoso central han disminuido en 46% gracias a la sistematización de todos esos procesos. Ahora, ¿por qué? O sea, sí hemos mejorado, sí. Inclusive les puedo decir que en México hay una mejora sustancial, pero esto no es uniforme. O sea, no es uniforme lo que ocurre en Ciudad Cerebro, como yo le llamo, que es toda la zona de Tlalpan, ¿sí? Nutrición, cardiología, cancerología. Eso suena muy lindo, es sensacional, pero lo que ocurre en el Hospital General Belisario Domínguez, y no está lejos de donde estamos en este momento, lo que ocurre en Chimalhuacán, o lo que ocurre en uno de los hospitales de la Sierra de Puebla, es completamente diferente a lo que pasa en nuestro hospital.
Y esto es lo que tenemos que intentar ver. Entonces, ¿por qué necesitamos hacer más, mucho más? Pues bueno, porque tenemos bastantes problemas. Seguimos teniendo problemas en los procesos. ¿Verdad? Falta de apego a las medidas básicas de control de infecciones por el personal de salud. O sea, nosotros, se los puedo decir, en el Instituto Nacional de Cancerología, seguimos teniendo gente que después de ciertas horas, simplemente porque no le da la gana, yo no me voy a poner bien el cubrebocas. O, esto yo solo lo voy a dejar en un desinfectante 20 minutos, entonces va a ser la desinfección son 20 minutos, son 4 horas, y por ahí 30 pacientes. Bueno, seguimos con esos problemas. Tenemos en general equipos de prevención y control de infección débiles. Hay muchos hospitales en México y en el mundo que siguen sin tener estos equipos de prevención, cuando es sumamente barato, comparativamente, pagarle a 3 o 4 personas que lo hagan, esto versus una infección por Clostridium difficile o una bacteremia, por ejemplo. Y además tenemos pacientes no empoderados, no informados. Por ejemplo, en México la mayor parte de los pacientes tienen mucho miedo a decirle a su médico como lávese las manos, ¿por qué no se puso guantes y está manipulando mi catéter? A mí cuando me lo pusieron me dijeron que no me podían tocar el catéter así, se tenía que lavar las manos, tenía que poner guantes. Y también, hay que decir, tenemos personas poco informadas. O sea, y esto, o sea, no solo agradecer, sino, o sea, reiterar que espacios como estos en este país son sumamente importantes. O sea, la cantidad de información científica que recibe la gente promedio en este país es miserable. Y lo que uno puede escuchar de muchas personas teóricamente educadas sobre, yo voy a hablar de lo que yo sé, de aspectos médicos, es deplorable. Y no quiero pensar en muchas otras cosas. Y es deplorable porque la enseñanza de la ciencia en México tiene muchísimo por hacer todavía. Entonces, tenemos pacientes poco informados, pacientes no empoderados. Y tenemos problemas graves como aumento de resistencia bacteriana, una emergencia de salud pública global hoy, no hay ninguna duda, lo van a ver mucho, y patógenos emergentes como Clostridium difficile. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde estoy parada? Bueno, pues hablemos un poco de Clostridium difficile, justamente pensando en un problema emergente como un patógeno emergente, o no tan emergente como Clostridium difficile. El Clostridium, nada más algunos datos generales, es una bacteria gram positiva anaerobia capaz de formar esporas. Quédense con esporas porque esto es un problema importante en el asunto de la transmisión. Es un colonizante natural del intestino, es muy probable que si ahorita tomáramos algunas muestras aquí, varios de nosotros pudiéramos tener esporas de Clostridium difficile, sin embargo no nos pasa nada. Sin embargo, cuando hay algún desequilibrio en el propio huésped, como puede ser una inmunosupresión, o lo agredimos agredimos la microbiota intestinal con antibióticos y producimos una disbiosis. Este puede proliferar en el intestino del humano, también de algunos otros animales, y producir una diarrea, por ejemplo. Hay que decir que es una especie genéticamente diversa, que produce toxinas, y eso es parte de lo interesante en este germen, y que, otra vez, la infección de esporas no es igual a la infección sintomática. Sin embargo, dependiendo de la cepa y de la respuesta inmune, podemos tener desde una colonización transitoria hasta una enfermedad terminal donde no hay más que hacer. Muy aparatosa. Las infecciones por Clostridium difficile pueden ser muy aparatosas. Cuando yo estudié medicina aquí al lado hace algunos años, yo lo que aprendí de Clostridium difficile, y en realidad con lo que me quedé durante mucho tiempo, es que el Clostridium producía diarrea y que antibióticos como la clindamicina aumentaban el riesgo de que los pacientes tuvieran una diarrea por Clostridium difficile. Y así vivimos durante muchos años, sí, había diarreas por Clostridium difficile y tal. Sin embargo,
finales de los 90 se observó una incidencia de diarrea por Clostridium difficile que incrementaba de manera muy rápida en diversos hospitales, particularmente Canadá, Estados Unidos y algunos países en Europa como Gran Bretaña. Y para los 2000, básicamente 2002, 2003, lo que entendimos es que este aumento de Clostridium, de diarrea por Clostridium difficile en los hospitales, y que además estaba cambiando un poco la epidemiología de las infecciones adquiridas en el hospital, es que teníamos una cepa conocida como hipervirulenta, B11027. Esta cepa es hipervirulenta, es la que predomina en nuestro país también. Esto había modificado un poco como las características de este germen de infección, dando una alta tasa de transmisión, aumento en la gravedad de los cuadros y aumento de la mortalidad asociada a la diarrea por Clostridium difficile. Una vez que el Clostridium entra al hospital es una pesadilla. Y bueno, solo para darles algunas cifras, en Europa aproximadamente ocurren 7 casos por diarrea por Clostridium cada 10.000 días de estancia hospitalaria. O sea, yo les puedo decir que al mes en un hospital como cancerología, que tiene 130 camas usables, la estancia hospitalaria de todos los pacientes que se internan ahí durante ese mes es como de 3.000. Entonces, bueno, no es algo despreciable. Y en Estados Unidos se calcula que hay 14.000 muertes asociadas al Clostridium difficile por Esto es una predicción que se hizo al principio de los 2000, cuando empezó a crecer la incidencia de diarrea por Clostridium difficile, y cómo estaríamos hacia 2013 y 2014, y se ha cumplido. Ahora, quiero decirles que en lugares como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, donde ellos tuvieron los primeros casos de esta cepa hipervirulenta, con las medidas apropiadas ha empezado a disminuir. Nosotros estamos en la fase rampante, estamos yendo hacia arriba. Y lo que es bien importante decir, lo pueden ver en este gráfico, es que los más afectados son los pacientes mayores, son también los que tienen la más alta tasa de mortalidad. Posteriormente revisaré de los factores de... ¿Por qué nos preocupa tanto? Porque la estancia intrahospitalaria se ha triplicado en la última década y es una amenaza en la seguridad del paciente, básicamente en los pacientes mayores. Y un punto importantísimo, y por eso les digo que una vez que entra al hospital es una pesadilla, es que el 94% de las infecciones están en conexión con atención en la salud, y sin decir que hay también un incremento en los casos en la comunidad. Que, por ejemplo, estos vuelos que tenemos en asilos o estas estancias en México son poco frecuentes todavía, pero tenemos, si no asilos, estos lugares, casas de retiro, por ejemplo, también se ha visto que está aumentando el número. Ahora, la buena noticia es que al seguir las recomendaciones, los hospitales, muchos de ellos han logrado disminuir hasta el 20% las tasas de infección en menos de 2 años. ¿Cómo se transmite? Y esto es algo que se tienen que llevar a casa, porque todos podemos tener una diarrea por Clostridium, podemos tener gente cercana que la pueda tener. Las esporas de estas del Clostridium se quedan en la superficie, en los lavabos, en sus usados, en la ropa de cama, barandales, etc. Entonces lo que tocamos es muy fácil que lo agarremos. Y de las manos, pues de las manos nos tocamos frecuentemente la cara. Esto, y entre las manos del personal lo podemos transmitir a otros pacientes. El contacto directo también podría llegar a pasar en este caso. ¿Y qué hay de transmisión cepa hipervirulenta y lo que nos pasa habitualmente? Bueno, esta cepa hipervirulenta, entre otras cosas, aparentemente se transmite más fácilmente porque tiene la capacidad de producir lo que se llama toxina binaria, es una transferasa. Y todos los Clostridium pueden producir, o sea, de hecho, el daño a la mucosa intestinal es por las toxinas. La toxina A y la toxina B, pero hasta hace relativamente poco tiempo, y esto probablemente se debe que con muchas de las técnicas moleculares, todos estos ribotipos que ahora podemos caracterizar,
hemos entendido y hemos podido justamente descubrir clonas. Y lo que es interesante de esta clona de ribotipo es que produce toxinas binarias, o sea, puede producir A, puede producir B, puede producir A y B juntas. Y esto aparentemente aumenta la gravedad, la mortalidad. Y bueno, y solamente viendo la hipervirulencia, que es la estructura que se ha comportado en diferentes países, diciendo que en lugares como Ucrania y Corea no ha sido tan importante como en Estados Unidos, Europa, el continente americano, Chile fue de los primeros aquí simplemente no intento que lean o que entiendan todo esto, o sea, los pacientes con Clostridium pueden ser sintomáticos o asintomáticos, se contaminan de las manos, esas esporas son ingeridas por un huésped. Si hay un huésped susceptible, por ejemplo, que esté inmunosuprimido, que hayan hecho una cirugía, y además le echamos antibióticos, igual es el detonante que hace que esta cepa o el Clostridium portal prolifere y entonces empiece a invadir lo que es la mucosa del intestino. Otra vez, las toxinas A y B tienen un papel fundamental en la gravedad y recursos. ¿Y qué pasa cuando nosotros podemos tener al Clostridium en un estado receptivo? Va a esporular, por ejemplo, cuando entra en contacto con astrobiliares, como ocurre, hay opresión de esporas, y si además tiene lo que se conoce el calor, que es una expresión de la mucosa intestinal, las cepas patogénicas que carguen al palógeste son las que pueden introducirse a la mucosa intestinal, generar una inflamación bucal, y una de las cosas, y es muy aparatoso, que se ven es que los pacientes tienen diarrea, que puede tener sangre, pero hacen como membranas, parecen como de estas aguas malas, como blanquecinas. Por ejemplo, a mí me ha tocado muy recientemente una paciente que tenía una colostomía. Las colostomías son como bocas que se hacen a los pacientes que les tienen que quitar una parte del intestino y que no pueden comer no pueden defecar por la vía habitual, y se hacen generalmente donde está el intestino grueso. Y justo hagan de cuenta como si fuera el labio de la colostomía y estas membranitas. O sea, el daño que puede llegar a hacer es brutal. Y depende de la cepa virulenta, o sea, qué tan virulenta es y de que expresen qué capacidad de producción de toxinas tienen. Si es la carbantalol o carbantalol. Unos puntos importantes que algunos les he dicho, pero quisiera ir más a la parte de prevención también, es quiénes son los más propensos, como les dije, los pacientes de edad avanzada, aquellos de más de 65 años tienen 5 veces más riesgo de muerte, aquellos que ya tengan enfermedad de base como cáncer u otros relacionados con enfermedad inflamatoria del intestino, que ingresen al hospital para ciertos tipos de cirugía, que tengan tubos de alimentación. Entonces, estos son los que tienen más riesgo de tenerlo. Ahora, lo que creo que es muy importante, que aquí son factores de huésped y son factores de riesgo, pero lo que me parece más importante es que dentro de los factores de riesgo para tener una infección que es muy difícil, hay varios que podemos modificar. Y dentro de los factores de riesgo modificables está la exposición a antibióticos. Entonces, los antibióticos no se deben de tomar solo si tenemos una infección bacteriana. La mayor parte, por ejemplo, de los cuadros diarreicos que pescamos comimos aquí en el paseo de la Salmonela, o había uno muy famoso, no sé si todavía exista, porque con dos vecinos, Doña Pelos y Jardiel Sucio, no sé si todavía existe. Y agarramos por ahí una toxina, a lo mejor no necesariamente el Clostridium difficile. Esos cuadros generalmente se autolimitan, nos sentimos del mal, estoy de acuerdo, pasamos 48 horas, o sea,
fatal. Pero normalmente bien hidrataditos y tomando paracetamol, se nos va a quitar un poco de Pepto-Bismol. No es necesario correr a la farmacia a pedir ciprofloxacina, que es lo que todo el mundo toma y lo que a todo el mundo le gusta dar. Las quinolonas, las ciprofloxacinas, se ha observado que son los que lucen con mayor proporción de veces un diarrea por Clostridium difficile, inclusive por arriba de la clindamicina. Y otros como cefalosporinas, les suena el nombre de Rotefin, ceftriaxona, bueno, estas también se ha visto que incrementan. También nosotros tenemos una buena higiene, básicamente uso de agua y jabón, y evitamos el contacto, o sea, continuamente tener, o sea, tocar a otros pacientes, tocar a nuestros propios familiares y llevar las medidas de higiene correctas, podemos amplificar esta infección tanto en el hospital como en casa, si tenemos a alguien en casa enfermo por esto. Entonces, todo lo que es agua y jabón, cloro para las superficies, también podemos ayudar a que se disminuya la transmisión. Y otro, ¿qué hacen después de una comida muy copiosa y unas copas de más? ¿Cómo nos sentimos? Acá arriba, y hay algunos que sienten que, o sea, alguien me dijo una vez, dice, es como si el diablo se me hubiera metido adentro, siempre me arde desde acá hasta, o sea, del orificio de entrada hasta por el orificio de salida. Y esto, ¿qué hacemos muy frecuentemente? Antes la gente tomaba Melox, tomaba los Zoom, el bicarbonato, la sal de uvas picot, pero ahora tenemos una excelente comercialización y lo venden hasta en el súper, de omeprazol, pantoprazol, lo anuncian en la tele, en las revistas, en el internet, etcétera. Ojo, el uso de inhibidores de bomba de protones como omeprazol, pantoprazol, todas estas, también se ha visto que incrementan el riesgo de tener una diarrea por Clostridium difficile o una infección por Clostridium difficile, porque al disminuir la producción de ácido en el estómago, facilitamos la no destrucción de las esporas y que lleguen felices y contentas al intestino. Rápidamente, solamente decirles cuáles pueden ser algunos datos. Es una diarrea acuosa muy copiosa. O sea, hay pacientes que llegan y dicen, empecé ayer en la tarde y llevo 20 evacuaciones que parecen agua. Con frecuencia pueden tener fiebre, con frecuencia pueden tener sangre, heces y dolor abdominal y distensión. Los pacientes más graves llegan inclusive chocados, pero suelen ser pacientes que tienen algo más. Tienen otros problemas como les baja la albúmina, les crecen los glóbulos blancos, todos los reactantes de fase aguda se incrementan. Del tratamiento, pues bueno, lo principal es, si es posible, descontinuar el agresor, o sea, el antiácido, el antibiótico, si es posible, no siempre lo podemos hacer, pero de ser posible hay que quitarlo. Paradójicamente, el Clostridium difficile se trata con antibióticos, metronidazol, todo vía oral de preferencia, o vancomicina vía oral. Dar esto con todo. Tenemos pacientes graves, generalmente damos los dos. Hay otros que están en el mercado, en México prácticamente no ha llegado por el costo, que es la ivermectina, que es mucho más útil para recurrencias. Es decir, una vez una persona tiene un episodio de Clostridium difficile, tiene hasta 30% de probabilidades de tener una recurrencia por esta diarrea, y ahí la ivermectina es más útil. Probablemente han oído hablar del trasplante fecal y le suena como algo, bueno, pues sí, le suena algo terrible. Yo la primera vez que lo hice me pareció algo totalmente bizarro. Déjenme decirles que es hoy el tratamiento más efectivo para Clostridium difficile. Y lo que se hace es que de un pariente, de alguien que tenga como las mismas características, que vive bajo el mismo techo, tenga la misma alimentación, etcétera, literal, se pide heces, se pasa al laboratorio, se hace un escrutinio de la persona que no tenga SIDA, hepatitis, etcétera, y se busca, o sea, que tenga una diversidad bacteriana en el excremento. Se hace una especie de infusión con solución. ¿Y creen que es tan difícil de hacer?
Inclusive ya hay trasplante fecal casero, o sea, se le dan las bolsitas para que se lo ponga. Hay dos maneras de ponerlo, ya me dirán ustedes cuál prefieren, por enema o por endoscopía. La de endoscopía, el riesgo es que broncoaspire el paciente, es más cara que por enema. Lo que pasa es que, bueno, tampoco es muy agradable, pero se curan, ¿eh? Tengo buenas noticias también. Lo que se está intentando es hacer biofilizados. De hecho, en Estados Unidos ya por eBay se pueden conseguir cápsulas con cepas no patogénicas o con la diversidad bacteriológica que se requiere. Y bueno, es un poco más agradable que vamos a hacer una cápsula de algo seco, aunque sea medio ese, suena menos drástico que las cajas del pariente en una suspensión por arriba y por abajo. Bueno, estas son algunas de las cosas que se están haciendo y funcionan. Y los probióticos. Ya prácticamente cualquier paciente de riesgo que tome antibiótico hay que darle probióticos. También ya está calculado qué es lo que debe tener, la diversidad. Lo menos malo que tenemos nosotros es no se me fue el nombre, es uno muy común que venden en las farmacias, tipo Flornor. La enteropenina también funciona, y si no es Yakult, no tiene todo lo que debe tener, pero es una alternativa. Ahora, no decir, bueno, ¿qué onda con hospitales, Clostridium y resistencia antimicrobiana? Yo les dije cuáles son los patógenos más frecuentes que se asocian a infecciones asociadas a la atención de la salud. Clostridium está incluido y les expliqué por qué es un patógeno tan temido actualmente y los problemas que nos está generando. Y dentro de los otros patógenos, les hablé de algunos problemas de resistencia antimicrobiana. Probablemente ustedes entienden el concepto de qué es resistencia antimicrobiana, pero bueno, simplemente una pequeña definición, habilidad de los microbios para resistir los efectos de los antimicrobianos. Todas las bacterias, acuérdense que las bacterias es la especie que vive en este planeta más antigua y tiene una capacidad de sobrevivencia y de adaptación bestial. Y nosotros hoy, las compañías farmacéuticas llegan y nos dicen, este antibiótico es genial, mata todas las bacterias, hasta la más horrible que tengo en el hospital. Perfecto. Conforme yo exponga a la bacteria, a ese antibiótico, se va a ver resistente. Encuentran los mecanismos por los cuales lograr eso. Siempre lo van a encontrar. Muchos de estos gérmenes dentro del hospital. El problema es que están saliendo, ya tenemos varios que están en la comunidad. Por ejemplo, todo esto que se ha usado tanto en la industria de la alimentación, en toda la agricultura, del uso de antibióticos o para crecer más rápido a los cerdos o para crecer mejor a las aves, etcétera, estamos inundados de antibióticos. Y lo que hacemos es este comercio internacional a la bestia, que traemos de aquí el jabalí de no sé cuántos para allá, pero para que se preserve mejor le ponemos antibióticos. La cantidad de antibióticos que nosotros comemos no tenemos ni la menor idea de cuál es, pero debe ser altísimo, y es lo que preocupa grandemente. Hacia el mal uso que le podemos dar nosotros, y no solo el mal uso, el uso. O sea, la humanidad en el último siglo ha podido, de hecho, vivir más, entre muchas otras cosas, por la introducción de los antibióticos, la mejor higiene, la mejor salud pública. Hay muchas comunidades en el mundo donde siguen sin tener acceso a los antibióticos, los tenemos que cuidar. Parte de los resultados es que los gérmenes resistentes son más difíciles de tratar. Tenemos antimicrobianos más costosos y algunos con una toxicidad prohibidamente alta. ¿Y por qué se considera un problema de salud pública global? Esto es tan solo Estados Unidos. Perdón, pero no había estadísticas en español, pero se estima que hay un número mínimo de enfermedades y muertes causadas por la resistencia antimicrobiana. Al menos 2 millones de enfermedades, o sea, de infecciones, 23,000 muertes asociadas a gérmenes resistentes en Estados Unidos. Y aquí tienen Clostridium difficile, 250,000 casos, 14,000 muertes. Esto no necesariamente porque sean resistentes ahora a los Clostridium, pero por la lata que nos está.
Esto, pues, ¿cómo pueden hacer resistencia a los patógenos? Pues nosotros tenemos muchos gérmenes, con poquita resistencia, les vamos poniendo antibiótico y de repente este antibiótico ya no sirve para proliferan los gérmenes resistentes y ahí tenemos el problema. El 80% de los antibióticos que se usan en el mundo no se usan en la medicina, se usan en agricultura, se usan en veterinaria. Estas son algunas de las causas por las que tenemos resistencia antimicrobiana. O sea, es cierto que o sea, hay mecanismos naturales de resistencia que van a seguir ocurriendo, sin embargo, los humanos lo estamos haciendo peor. Y lo que les decimos, el anuncio del hipócrita de antimicrobianos en agricultura, ganadería, veterinaria, malas condiciones sanitarias. Esto también genera un aumento de resistencia antimicrobiana y se están juntando ahí aguas residuales en lugares donde no deben estar, suelen ser los lugares pobres, etc. El manejo inadecuado de los alimentos y malas prácticas en prevención y control de infecciones dentro de los. Estos son estimados del Banco Mundial. Es muy interesante. Esta gráfica es muy nueva y es sumamente interesante. El problema de la resistencia antimicrobiana se calcula que puede ser tan grave como la crisis financiera del 2008 en el mundo, y que el Producto Interno Bruto puede disminuir entre el 1% y el 3.8% si no atajamos el problema hoy. Y de ahí la importancia de que la ONU haya tomado cartas como para el 2050 podría ser 28 millones de personas que podrían caer en pobreza por la resistencia antimicrobiana, o sea, 28 millones más. Más de $1 trillón para tratar estas infecciones bacterianas. Disminuir, no solo bacterianas, pueden ser micóticas también, disminuir en 3.8% las exportaciones y una disminución de hasta el 7.5% en la producción global de diferentes especies o de diferentes productos dentro de la cadena de producción de causas, ya las dije, lo tienen puestos de otras maneras, y agregar algunos en los que sí podemos incidir nosotros. Sobre prescripción y sobre utilización. ¿Ustedes creen que este sistema alternativo de farmacias que tenemos y de consultorios en las farmacias del ahorro no están empujando, no están haciendo lo que se llama presión selectiva para antimicrobianos y resistencia? Por supuesto, porque parte del contrato es que receten. Tenemos 3 mocos y vamos a ver a un médico de estos, nos da antibiótico y ya estamos. Nosotros somos parte del problema. No sabemos enfermarnos. Eso no quiere decir que no debamos a veces usar antibióticos. Ojo. Pacientes no completan el esquema. Hoy, como me siento muy mal, lo tomo perfecto. Mañana igual, pero pasado mañana ya me siento mejor, ya se me pasó una gota. Bueno, al rato me tomo la otra. Y dentro de 3 o 4 días ya no me las tomé, ya hasta las dejé en la casa. No completamos esquemas, recaemos y tenemos un doble. Uso innecesario de antibióticos en la agricultura, esta ya la revisamos. Y tenemos algo que es otro problema. Falta de pruebas rápidas de diagnóstico. ¿Qué tal? Y sí existen, pero por ejemplo son tan caras que en el hospital no las podemos tener hoy. Que llegamos, te llega un paciente así con la mano roja, caliente, se cortó y sospechamos que tiene una infección de tejidos blandos. Lo más probable es que sea Staphylococcus aureus. Yo no me puedo jugar la moneda en ese momento para decidir si va a ser sensible o resistente, porque el tratamiento es diferente. Pero ¿qué tal que tengo una prueba rápida que ahorita me dice que es sensible? Ya no lo paso al antibiótico para cubrir resistencia. Me ahorro dinero, le doy un antibiótico más eficaz, pero no siempre ocurre. Y tenemos un verdadero problema en tener las nuevas moléculas de antibióticos. Después de los años 80 no tenemos nuevas moléculas. Todo es más de lo mismo. Ustedes conocen muy bien de eso. Le giran
de dextroflevo, le ponen un anillo más, el anillo lo bajan, lo suben, etcétera. Tenemos más de lo mismo, pero no tenemos nuevas moléculas con nuevos mecanismos de diagnóstico. Y esto es una urgencia. Y a las compañías farmacéuticas les interesa más generar antihipertensivos y generar antineoplásticos que generar antimicrobianos desde el punto de vista si lo tienen, prevenir, reforzar e incrementar el conocimiento a través de la vigilancia e investigación, mejoría de la protección de antibióticos, nuevas moléculas antimicrobianas, el combate a la resistencia antimicrobiana no es un problema de unos cuantos, no es problema de los médicos, no es problema del personal de salud ni de los investigadores, es problema de todos. Todos somos corresponsables de la resistencia antimicrobiana. ¿Qué podemos hacer? Ser local, esto de los mercaditos locales, entre otras cosas, no solo puede estimular la economía del lugar, podemos favorecer a un decremento en la resistencia. Necesitamos programas de investigación, nuevas moléculas, vigilancia, plataformas que nos aporten día con día la resistencia antimicrobiana. Aunque ustedes no lo crean, muchos hospitales en México tienen laboratorio de microbiología. No unos pocos, muchos. Y estoy hablando inclusive del Distrito Federal, Ciudad de México. No tenemos las vacunas, aprovecho el comercial. Ya estamos a la vuelta de la estación de influenza. La vacuna se va a empezar a poner a partir de la segunda quincena de octubre. Hay que vacunarse. Todo eso de que las vacunas son malas, causan autismo. Hay muy pocas vacunas malas, de hecho, hay muy pocas vacunas malas. Si hay una vacuna segura es la de influenza. A los abuelos hay que vacunarlos contra neumococo, contra influenza, hay que pensar en bordetela. ¿Por qué? Porque yo no soy abuela todavía y despejo madera y mucha. Me tengo que vacunar. Bueno, soy personal de salud, soy alto riesgo. Bueno, pues dentro de los hospitales los médicos y las enfermeras tampoco se quieren vacunar. ¿Qué puedo hacer yo? Hacer inmunidad de rebaño. No solo me protejo a mí y a mi familia, estoy protegiendo a mis pacientes que no se pueden vacunar. Las compañías farmacéuticas tienen que invertir y además tienen que darnos precios que sean accesibles para todos. Yo con esto termino, espero no haberlos mareado y agradecer nuevamente la invitación, agradecer a la doctora Elena y a la doctora Marta haberme invitado a este programa. ¿Preguntas, chicos? Gracias por la plática, muy agradable. Nos desempolvaste muchas cosas. Perdón, no lo escuché. Nos desempolvaste muchas cosas. Ah, bueno, qué bueno. Nada más te voy a hacer una pregunta curiosa. ¿Cuántas veces has visto entrar a alguien con bata al hospital? Bueno, muchísimos. Este es otro tema. De hecho, hay una tendencia en la que se cuestiona seriamente el uso de las batas, de las corbatas, y algo que se debe tratar de hacer es subir las mangas, porque todo el día lo tocamos. La bata los médicos la usamos. Yo, personalmente, para guardar una cantidad de cosas, yo hay días que mi bata debe pesar más de 1 kilo, seguro. No, me refiero a cuántas veces has entrado con la bata. Todas las del mundo. Bueno, pues eso está muy mal. ¿Sí? Estás llevando los bichos de afuera para adentro. La bata es para protegerte del paciente. Entonces la bata hay que ponérsela adentro. No, hay toda Como tú y como todos los demás. Ajá. ¿Cuántas veces has visto a gente que salió con ropa quirúrgica a comprar los sacos? Bueno, yo ya que les puedo decir. Ya se me pasó un poco, pero hace 4 semanas, si me hubieran dicho cuál era mi hashtag, era odio a los cirujanos, porque estaba en un piso quirúrgico, ya no tuviera mucho.
¿Más preguntas? Bueno, mi pregunta es cómo el abastecimiento local puede prevenir la resistencia antimicrobiana ¿Cómo el abastecimiento de qué, perdón? local. Bueno, es que esta Ok. última vez. Por ejemplo, en la agricultura y en la ganadería, frecuentemente se les da antibióticos al ganado, por ejemplo, pues para que crezcan más rápido, por un lado, o por otro, por ejemplo, para preservar mejor el producto. Entonces, todo este comercio que hay internacional tan extenso, una de las cosas que ha promovido, entre otras cosas, porque es una lista muy larga, es que preservo mejor algunos de estos productos, pues justamente con poniéndoles no solo antibióticos, diferentes químicos. O sea, el caso de las hormonas en el pollo es terrible. Entonces, si tienes mercadito local, que no tienes la señora que tiene sus gallinas y que o el rancho que está muy cerca y te puede proveer del pollo, del huevo, tiene una pequeña hortaliza, pues es un consumo casi directo. Lo sacan, te lo venden, tú lo consumes. Y ahí estás reduciendo la exposición a antibióticos y otros químicos compuestos. No son necesarios. ¿Alguien más? Disculpe, doctora, entonces no hay ningún método diagnóstico rápido para los pacientes. Sí, sí hay muchos ya, muchos. Ah, pero que se están aplicando ahorita en el hospital. Pero no están realmente a la mano de todos. Una es esa, y el otro es que se requieren generar más métodos de diagnóstico. O sea, vamos mucho hacia molecular, no hay ninguna duda. Hay un cambio de paradigma dentro de la microbiología, pero poder tener estas pruebas, o sea, casi junto a la cama del paciente y que te diga si es resistente o no resistente, puede colaborar en mucho a dar esquemas mucho más dirigidos y no estar a veces en la nebulosa, esa es la realidad. Doctora, una duda. ¿Qué recomendaría en los estudiantes que consumen en locales de comida ambulante? ¿Qué recomendaría en cuanto a para llevarse el alimento y no para llevarse, si no hay un lavabo o jabón y agua? Esta es una buena pregunta y hay muchas cosas que se pueden hacer. Desde, me dicen, no hay lavabo, etcétera. Yo creo que siempre se puede hervir agua y tal vez llevarla en una botella, en envase de algún tipo y poderse lavar las manos. Todos estos sanitizantes, alcohol en gel, básicamente, son útiles, sí, pero si las manos están visiblemente sucias, el alcohol no va a funcionar. Lo único que va a hacer es pegar la mugre. Entonces, pueden a lo mejor no tener jabón en ese momento, ojalá y lo tengan, pero lo que es importante es con el agua, de preferencia el jabón, hacer la remoción mecánica de la suciedad. Y ya, en todo caso, utilizar el alcohol gel, ahora sí, como un antibacterial, desinfectante. Y el alcohol, esto es algo interesante, porque ahora venden alcohol en todas partes, ¿no? O sea, y en diferentes presentaciones, y tiene diamantina, y huele, y colores, y no sé cuántas cosas. Es importante la concentración. Si el alcohol, pues el alcohol etílico al 60%, o el isopropílico al 73-74. Porque sí, hay cantidad de estos productos mágicos, pero no tienen nada. Me hablaban de uno reciente que lo promueven como desinfectante para los hospitales, que es un extracto de ajo. Lo probó aquí el doctor Acosta en odontología, en laboratorio. No tiene ningún principio activo que inhiba el crecimiento bacteriano. ¿Alguien más? Algo interesante también, y a veces yo juego con eso,
Una de las cosas que al parecer nos puede hacer, entre comillas, saludables, es tener una microbiota intestinal diversa. Parte de los problemas cuando tomamos antibióticos es justamente esto, que se pierde la competencia, se pierde el equilibrio, ¿no? De todas esas millones de bacterias que hay en el intestino, dejamos que proliferen algunas, como el Clostridium difficile. Entonces, el tener esta variedad en la microbiota que puede estar hasta relacionada en vivir en lugares como México, y no tener una sanitización o una higiene perfecta, y en eso quiero decir de que todo tenga que ser estéril o desinfectado, no es necesariamente malo. Y esto, traspólenlo un poco a los niños, ¿no? De cuando gatean y se meten las manos a la boca, etcétera. Ojo, hay que cuidarlo, pero esta exposición continua no necesariamente es mala. Muchas gracias a la doctora por tan excelente plática, pero antes de que termine, vamos a hacer las 3 preguntas respecto del tema. Y me dicen que quien la conteste gana aquí su premio con un viaje a lavarse las manos antes de la comida del día de hoy, con todos los gastos pagados. Entonces, la primera pregunta dice: ¿qué debe pedirle a su médico o a cualquier persona de salud, ¿sí?, siempre que vaya a revisarlo, ponerle algún medicamento, tomarle muestras o tomar contacto con usted? ¿Qué le deben de pedir? Que antes de revisarte siempre se lave las manos con agua y jabón, siempre. Que se lave las manos. Perfecto. La diarrea por Clostridium difficile frecuentemente se encuentra relacionada con el uso de antibióticos. ¿y qué más? Y pues la mala higiene, ¿no? Aquí hay 2 respuestas, pero aquí tenemos a la doctora. Por estar mirando, no escuché ahí. Perdón. Era por el uso de antibióticos, lo Ajá. que provocaba que se detonara. Sí. Y pues la mala higiene, ¿no? La mala higiene que tiene uno porque se contagia por esporas. No la doy por buena, porque puedes tener esporas y no infectarte. Digo, perdón, no tener una infección clínicamente visible. La enfermedad y estar dentro de un hospital donde haya este tipo de... La palabra mágica es contacto hospitalario, de alguna manera. O sea, me caí el domingo, me rompí un hueso, tuve que ir a dar a urgencias, como estaba todo sucio y raspado y no sé qué, me dieron antibióticos. Ese puede ser un contacto hospitalario, aunque haya sido efímero. ¿Sí? Y la tercera, 3 medidas básicas que cada uno de nosotros puede implementar para ayudar a combatir la multiresistencia. Primero es la higiene de las manos, el uso de antibióticos que debe de ser debe ser adecuado, no estar Un poco más tomando, fuerte para que tengamos. no estar tomando antibióticos cada que uno se enferme. Y el otro es tengo la idea. Tengo la idea de Ibas muy bien. Pues sí, lo que dijo, bueno, lavarse las manos, Es que uso de bien. antibiótico controlado y vacunación. Pero otras cosas sí. ¿Sí? Bueno, le damos las gracias a la doctora y su reconocimiento a la doctora Diana Vidal Comte por parte de la Ciencia Más Allá de la Gracias. Gracias a todos. ¿Sí? Y les pedimos su asistencia para la próxima semana, el día 5 de octubre, aplicaciones de las ciencias químicas en el deporte de alto rendimiento,
por el doctor Benjamín Velasco de la FES Cuautitlán. Y el 6 de octubre, ¿sí es el 6? El 5 y el 6. Ajá. Plantas comestibles subutilizadas de la Vía Mexicana, con la doctora Amanda Galvez de la Facultad de Química. Los esperamos a todos. Muchas gracias.